Buenos días. Antes que nada pido disculpas que el día de ayer no tenía abierto el micrófono y nunca me di cuenta. Bien, entonces vamos a ver el acompañamiento terapéutico en la niñez y la adolescencia. Primeramente vamos a empezar por la psicología evolutiva. La psicología evolutiva es una rama de la psicología científica, una ciencia teórica, experimental y pura. Su objetivo de estudio es el proceso evolutivo del hombre y las leyes generales que la rigen. Al referirse a su objetivo de estudio, se utilizan términos como desarrollo, evolución y maduración, los cuales son necesarios diferenciar. Con respecto al término desarrollo, se hace alusión a las transformaciones morfológicas que se realizan en el ser humano en el periodo comprendido entre la infancia y la juventud. La maduración encierra un concepto dinámico y supone cambios cualitativos. La maduración equivale a la formación de estructuras y adquisición de capacidades que permite progresar ¿hacia qué? Hacia etapas superiores. Por otro lado, tenemos el término evolución. Refiere a la transformación o a las transformaciones graduales o variaciones que el ser humano experimenta a través de los diversos estudios o etapas de su existencia. Basándose en las diferencias de estos términos, en que podemos decir que el ser humano atraviesa tres grandes periodos de transformación: el desarrollo, el de la madurez y el de la innovación. Con respecto al periodo de desarrollo, comprende desde la infancia a la juventud, para cerrarse más o menos hacia los 25 años con esa iniciación de la madurez. Esta, a su vez, consiste en que en un periodo de relatividad, estabilidad y plenitud, que suele durar hasta los 50 o 60 años, donde comienza la vejez o el periodo involutivo final. Luego tenemos estadios de la evolución del individuo, ¿sí? Desde el comienzo de la historia de la psicología evolutiva, esta muestra el proceso evolutivo dividido en estadios. Tenemos el sistema de estadio de Piaget, que los estadios desarrollados por él hacen referencia a ¿qué? A la evolución de la inteligencia. Concibe al desarrollo como un proceso continuo de organización, de modo que cada una o cada nueva organización integra la misma que la anterior, ¿sí? Entonces, tenemos el desarrollo intelectual, que está organizado en tres estructuras: la estructura sensomotriz, que sería el sistema u organización de acciones o movimientos sensomotores, mediante el cual el niño de 0 a 2 años entra en interacción con el medio, ¿sí? Y emprende ¿qué? Acciones organizadas. Bien, en la manipulación, por ejemplo, de objetos. Es una etapa que comienza con ejercicios simples de reflejo, hasta utilizar ese aprendizaje por ensayo y error y resolver ciertos tipos de problemas sencillos. Bien, también se adquiere una orientación hacia los objetos y es capaz de diferenciarse de
lo que lo rodea. Luego tenemos la estructura de operaciones concretas, que esta se divide en dos. Estructuras preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años de edad, y la estructura de las operaciones concretas, propiamente dicho, perdón, que va desde los 7 a los 11 años. Se caracteriza por una interiorización progresiva de las acciones. El niño es capaz de manipular símbolos para presentar objetos, lugares y personas en medio ambiente. Y luego tenemos las estructuras de las operaciones formales, que comprende desde los 11 a los 15 años, y en este periodo es el cual uno gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas, que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado en la primera mano. Por lo tanto, entonces, a partir de este momento, es posible pensar sobre pensar hasta sus últimas consecuencias y analizar y manipular esquemas de pensamiento, ¿sí? También comienzan a utilizarse el razonamiento hipotético deductivo. Luego tenemos otro estadio, que es el estadio según el psicoanálisis, que está relacionado con la génesis de la estructura psíquica y la aparición de sus diferentes instancias a través de la evolución del niño. Esta entonces se caracteriza por un nivel de maduración pulsional y por los tipos de relaciones objetivas que se le comenta según mecanismos específicos. Dentro de este estadio, según el psicoanálisis, comprende 5 más. Tenemos la etapa oral, que va desde los 0 a 1 año, y algunos autores sostienen que en esta etapa existiría una subdivisión, pues el niño primero descubre que la succión es fuente de placer y luego descubre que morder también lo es. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa anal, que comprende desde el año a los 3 años y se diferencia una nueva zona erógena, es decir, productora de ¿qué? De placer sexual, que es el ano. El niño descubre placer en la expulsión de la materia fecal. Posteriormente, luego de que el niño aprende a controlar sus esfínteres y por consiguiente regula la expulsión de los mismos, el placer anal se diversifica. También, entonces ahí entra también retener la materia fecal, es una motivación erógena. Luego tenemos la fase fálica, que comprende desde los 3 a los 5 años de edad, y la zona erógena está diferenciada y es el falo. Bien, en este caso, en el caso del niño, el placer entonces se sitúa en su pene. Pero en el caso de las niñas deben renunciar a esta idea de que alguna vez tuvo pene y en su lugar entraría la vagina, ¿sí? O el clítoris. Bien, luego tenemos la etapa de lactancia, que abarca desde los 7 años de edad hasta la pubertad. En esta, entonces, se disminuyen las preocupaciones sexuales de los niños, así también como sus fantasías sexuales. Pero ¿qué sucede? La sociedad aparece a cortar cada vez
que ese periodo, si se tiene en cuenta que el proceso de precocidad general que fomentan en los niños. Y por último, tenemos la etapa genital, que es característica de la adolescencia en adelante. Y se presenta la maduración psicosexual del individuo. Y también nuevamente ahí emerge la preocupación por la obtención del placer erótico. Bien, características de la niñez y la adolescencia. Con respecto a la infancia y la niñez, luego de la etapa prenatal, donde el óvulo de la mujer es fecundado por el espermatozoide del hombre, comienza todo el proceso desencadenante del desarrollo, compuesto aproximadamente por 38 a 40 semanas, o sea, 9 meses, donde se prepara el niño desde el interior hacia el exterior, con todas las capacidades para enfrentar el mundo. Justo después, entonces, de esta etapa previa al nacimiento, comienza la etapa del neonato, donde se tiene al recién nacido. En algunos países se considera a los niños aquellos que poseen una edad menor de 12, ¿sí? Pero más allá de eso, algunos investigadores, especialmente los investigadores en el área de la psicología social, consideran que la primera etapa tal de la infancia va desde los 0 años a los 3 años, donde el niño que comienza a experimentar y conocer lo que es el mundo. También desarrolla sus capacidades motoras, sensoriales y sensitivas. Dentro de la infancia tenemos diferentes fases. Tenemos la fase del reflejo, que el bebé tiene el impulso de buscar alimento en el pecho de la madre, logrando que esa succión, además de esto, el pequeño es capaz de relacionar a ruidos muy fuertes. O sea, el niño reacciona a estos ruidos muy fuertes, ¿sí? ¿Y qué hace? Voltea la cabeza hacia su dirección o se asusta. Luego tenemos los movimientos motores. El neonato entonces comienza a realizar movimientos con sus brazos, comienza a patalear, comienza a dar manotones al aire. Y después tenemos la presencia de las emociones. Cuando el niño comienza a llorar, cuando se siente incómodo, cuando se siente molesto, cuando le duele alguna parte del cuerpo, o también llora cuando tiene apetito. Con respecto al periodo de infancia, tenemos el desarrollo sensorial, que el pequeño comienza a intentar hablar, ¿sí? Comienza también a discriminar con el tacto. Los niños muy pequeños suelen querer tomar todo en sus manos o llevárselo a la boca, como un proceso de descubrimiento del sabor, ¿sí? Entonces ahí se desarrollan los movimientos, comienzan a gatear e incluso algunos comienzan a dar sus primeros años, ¿sí? A partir de los 3 años de edad, en lo que un infante puede alcanzar ese desarrollo del habla, diciendo algunas palabras o algunas frases básicas, como por ejemplo, dame agua, mamá, papá, abuelo, sí, no, tengo hambre, logra ponerse en pie también con una mayor facilidad y logra también un mejor agarre con sus manos.
Bien. Dentro de la infancia tenemos el control de esfínteres, ¿sí? Es el peor enemigo de la crianza. O sea, el peor enemigo de la crianza cuando es con prisa. ¿Bien? Y en cuanto al control de esfínteres, las prisas de los padres hacen mucho daño. El pañal no se quita, el pañal se deja. ¿Sí? Quien debe ser el protagonista de este proceso es el niño. ¿Sí? Es un proceso natural que depende de que del estado madurativo del niño. Bien, también depende de una madurez neurológica y afectiva. Entonces, la misión de los padres es estar atento a las señales del niño para facilitarle en lo posible el proceso una vez que haya iniciado. ¿Sí? Pero es el niño el que debe ir dejando el pañal poco a poco, con el aliento de los padres y su acompañamiento. También tenemos que tener en cuenta que debe haber un ambiente preparado que lo haga sentir capaz, útil y seguro de sí mismo. Bien, entonces, ¿cómo acompañar al niño en el proceso de dejar el pañal desde el respeto? Primeramente, empezar con los cambios de pañal a partir de que el niño comienza a caminar. ¿Sí? Y acá les voy a contar algo personal. Mi niña, que hoy tiene 8 años, ella comenzó a caminar a los 9 meses. Obviamente, ella a los 9 meses no estaba preparada para dejar el pañal. Mi hija comenzó a dejar el pañal luego de 1 año y 3 meses. Fue ella misma quien, una vez que se despertaba de su siesta o luego de dormir por la noche, ella misma comenzaba a sacarse el pañal. No lo quería, le molestaba. ¿Bien? Entonces todo esto de los cambios de pañal a partir de que el niño camina varía, porque hay niños que caminan a cierta edad y otros mucho más tarde. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este proceso es establecer los cambios de pañales en el baño. ¿Sí? Regularmente uno como padre, madre, estamos acostumbrados a cambiar al niño en el dormitorio. ¿Sí? Nosotros al cambiarle el pañal en el baño, le vamos permitiendo al niño que tenga un poco más de intimidad, ¿sí? Y que vaya relacionando al baño con el pis y la caca. ¿Bien? Otra cosa en el proceso es esperar con paciencia a que el niño se suba y se baje el pantalón. ¿Sí? También tratar de facilitarle una toallita húmeda o un papel para que pueda empezar a limpiarse, ¿sí? En la medida, obviamente, de sus posibilidades. Luego de eso, los cambios pueden ser mucho más largos, más tiempo, ¿sí? Otra cosa es que se le puede poner una pequeña banqueta en el baño que esta le puede permitir esperar mientras está a la misma altura. ¿Bien? A los primeros signos de madurez, el niño tenemos que invitarle a que cuando le hacemos esos cambios de pañales, pueda sentarse en el inodoro o en su orinal para ver si puede hacer pis o caca. ¿Sí? Y otra cosa son las rutinas en casa.
Cuando el niño entonces comienza a hacer pis o caca, ¿sí? Podemos establecer una rutina diaria donde lo invitamos y le recordamos al niño de ir al baño en ciertos momentos del día, ¿sí? Pero si nosotros somos conscientes de los mejores momentos, mejor va a ser para él. ¿Bien? Otra cosa es preparar un ambiente tranquilo y adaptado en el baño, que le permita hacer las cosas por sí mismo, como por ejemplo, colocar un cesto de basura para sus pañales, eh, adaptar el inodoro o tener un orinal para él, que las toallitas o el papel higiénico esté a su alcance, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta podría ser que en el baño pongamos una muda de ropa, ¿sí? Por si el niño se orinó encima o lo que fuera, pueda cambiarse. Y también podemos, perdón, implementar una banqueta para nosotros, para sentarnos ahí y esperar junto a él, ¿sí? Otra de las cosas a tener en cuenta es que la ropa que usa el niño le permita autonomía, ¿sí? Que él mismo pueda quitársela o ponérsela, ¿sí? Y con respecto al pañal, también es bueno permitir la autonomía, ¿sí? A lo mejor el niño puede ser que durante el día que no usa el pañal, ponerle alguna bombacha o algún tipo de calzoncillo, o si no también vienen los pañales que se ajustan, que son con elástico. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cuáles son las señales que nos indican que empieza este proceso? El niño comienza a rechazar los cambios de pañales, ¿sí? Otra cosa es que el niño se da cuenta de que acaba de hacer pis o caca y lo empieza a decir. Intenta quitarse el pañal, amanece seco por las mañanas, se mantiene el pañal seco durante mucho más tiempo, comienza a avisar antes de hacer pis o caca, intenta o se interesa cuando otros va al baño, ¿sí? Y intenta imitarlo. También se puede tener en cuenta el buen equilibrio para caminar, incluso para correr, cuando el niño comienza a entender órdenes sencillas, ¿sí? Cuando comienza a pronunciar las palabras como caca, pis, frecuentemente durante el día. Y también comienza a interesarse por órdenes, como por ejemplo, el pañal que uno le sacó va a la basura, ¿sí? La ropa va a la lavadora, al cesto, ¿bien? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el pañal no se quita, ¿sí? O sea, el control de esfínteres no es una operación de 7 días de duración, lleva tiempo, ¿sí? Y otra cosa es que el control de esfínteres no tiene nada que ver con el verano, no se quita cuando los padres lo estimamos conveniente, ¿sí? El control de esfínteres es un proceso madurativo propio e individual de cada niño. En algunos será más rápido y en otros será más lento. ¿Bien?
Entonces, los padres no solo deberán seguir al niño observando la señal y facilitándole ese entorno físico y emocional que le permita vivir su proceso de forma natural, sintiéndose como arropado y alentado por nosotros, estaremos acompañando su avance y su retroceso con paciencia y con respeto, con amor y sobre todo con mucha empatía, ¿sí? No debe vivirse este proceso como una operación, debe vivirse con cariño y alegría, ¿sí? Entonces esto es un salto más en la evolución del niño, ¿bien? Luego tenemos la niñez en la segunda etapa de la vida de la persona, que abarca desde los 3 años hasta los 12 años de edad, siendo esta una de las primeras etapas de desarrollo humano. Luego de esta edad, el niño deja esta etapa y pasa a formar parte de un grupo de adolescentes o preadolescentes, ¿sí? Dentro de la niñez, entonces se puede distinguir dos grandes rasgos de subetapas. Tenemos la etapa de la niñez temprana, que abarca desde los 3 a los 6 años de edad, y la etapa intermedia de la niñez, que comprende desde los 6 años hasta los 11 o 12 años. En ocasiones, el comienzo de la niñez está marcado por la escolarización, lo que significa que la convivencia con otros seres humanos de su misma edad, ¿sí? Por lo tanto, conlleva que hay iguales derechos, deberes y iguales requerimientos de atención, ¿sí? La exigencia, entonces, de el aprendizaje escolar trabajan y estimulan el desarrollo de sus funciones cognitivas, ¿sí? Allí entraría la percepción, la memoria y el razonamiento. Luego tenemos la adolescencia. Durante la adolescencia se dan cambios significativos, ¿sí? Con sus respectivas manifestaciones, que hacen de esta una de las más importantes y diferenciadas del ciclo vital humano, ¿sí? Entonces acá el adolescente se encuentra en un periodo de búsqueda de su propia identidad para alcanzar una definición de sí mismo, una valoración y una seguridad personal, ¿sí? Partiendo de la reorganización de la personalidad, perdón, con la revisión de los procesos de identificación con las figuras primarias y de la integración con nuevas identificaciones con personas y con grupos, ¿sí? Entonces, la adolescencia se dice que es una etapa de crisis, ¿bien? Que da lugar a cambios profundos, ¿bien? Entonces, asimismo, se supone ciertas renuncias que llevan un proceso de duelo por aquellos que han perdido. ¿Bien? Según Moukat, considera que el duelo surge de la relación con el objeto que tiene el yo de manera consciente e inconsciente. Bien, ante la pérdida de un objeto,
pérdida de adquisición de importancia por la fantasía inconsciente ligada a este y por las partes del... ¿Sí? Entonces, durante este proceso de duelo que pasa el adolescente, la identidad del yo sufre unas importantes modificaciones, ¿sí? Entonces, pone a este a una crisis de identidad que consiste en percibir al cuerpo como extraño, cambiado, con nuevos impulsos y sensaciones, percibirse también a sí mismo como diferente de lo que fue. Advierte también cambios en la manera de pensar, en las ideas, en sus relaciones. También percibir que lo demás no lo perciben a él como antes. ¿Sí? Entonces, frente a estas situaciones de duelo, el adolescente recurre a diferentes mecanismos defensivos que le permitan superar la crisis y que le posibiliten el logro de la identidad. ¿Sí? Entonces, Mohau divide a la adolescencia en pubertad, mediana adolescencia y el fin de la adolescencia. ¿Sí? En la pubertad, que va desde los 11 a 14 años de edad, tiene lugar que una crisis a nivel corporal caracterizada por la irrupción de estímulos hormonales y cambios físicos. Bien, en la mediana adolescencia, que va desde los 14 años a los 18, la crisis centrada en el yo psicológico, dado que los cambios y modificaciones se perciben más en las relaciones, tienen un pasado internalizado. Y las nuevas relaciones a las que tiene que adaptarse, ¿para qué? Para sobreponerse a la crisis. ¿Bien? Entonces, el adolescente abandona identificaciones infantiles, ¿sí? Y comienza la disociación del pensamiento-acción, que permite discriminar entre un pensamiento que busca orientarse hacia un futuro desconocido y una acción que necesita concretar las necesidades ligadas a la identificación sexual y la independencia de la familia. Bien. Bien, luego tenemos la adolescencia, o sea, el fin de la adolescencia, que supone desde los 18 años de edad a los 21. Y entonces ahí la crisis se centra en lo social, la disociación individual-sociedad, o sea, individuo, sociedad, ¿sí? Con la necesidad de asumir ¿qué? Nuevos roles, ¿sí? Apoyándose obviamente en las identidades adquiridas. Entonces, el adolescente observa una sociedad con roles más libres, a diferencia de la familia, en que los roles son definidos en sí mismos. ¿Sí? Y también comienza el surgimiento de nuevas identidades. Entonces, termina con esa disociación instrumental e integra al yo de la adolescencia en una unidad especial consigo mismo en el tiempo y obviamente con la sociedad en la que actúa.
Luego tenemos los diagnósticos de la infancia. Durante el primer año de vida tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando un niño tiene la mirada vacía, cuando hay ausencia de mímicas ni gestos de llamado, cuando no sigue a la madre o al padre con la mirada, cuando hay una falta de sonrisa frente a los rostros humanos, cuando hay una insensibilidad a los estímulos auditivos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta para poder diagnosticar, ¿sí? Luego, a fines del primer año de edad, tenemos que tener en cuenta que no reconozca la presencia del padre o de algún otro que sea significativo, que no se angustie frente a la ausencia de la madre, los trastornos de sueño en forma permanente, también los trastornos de la alimentación en forma permanente, ¿sí? Otra cosa es que no tenga gestos de alegría frente a su imagen en el espejo, ¿sí? Que no responda a la mención de su nombre. Y a partir de los 2 años de edad, que no pueda armar juegos imitativos, que no reaccione a esa separación de la madre. ¿Qué más? Que no utilice el cuerpo del otro como parte de su propio cuerpo, que no intente conectarse con otros niños, que no manifieste esa curiosidad por lo novedoso, ¿sí? Que entre en un estado de terror frecuente, que no diferencia a un familiar de un extraño, que predomine la tristeza, la empatía. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta ahí es la ausencia de registro al frío, al calor, al dolor. Luego, a partir de los 4 años de edad, tenemos que tener en cuenta que el tipo de contacto sea ese contacto estilo robot, ¿sí? Que el niño esté en un estado de alerta permanente, que exista la ausencia de juegos dramáticos, que el lenguaje sea confuso, que haya golpes o accidentes frecuentes, ¿sí? Y a partir de los, disculpen, de los 5 años de edad, que no juegue con otros niños, que confunda la fantasía y la realidad, que no pueda realizar transiciones frente a la frustración, ¿sí? Tengamos en cuenta de que cada niño tiene su tiempo, su ritmo y su crecimiento, ¿sí? Entonces, ahí puede aparecer el trastorno de Asperger, ¿sí? Que su criterio diagnóstico es la incapacidad para relacionarse con los iguales, falta de sensibilidad ante las señales sociales, falta de reciprocidad, emocional, alteraciones de las pautas de expresividad no verbal, limitaciones importantes para adaptar que la conducta según el contexto y dificultad para comprender las interacciones ajenas, en especial las de doble intención, ¿sí? También tienen un interés
absorbente y excesivo por ciertos contenidos. ¿Sí? Existe también la presencia de rituales o de actitudes perfeccionistas extremas, que esto da lugar a qué? A una gran lentitud en la ejecución de tareas. ¿Sí? También existen limitaciones y anomalías en el uso de sujetos. ¿Sí? Falta de qué? De correspondencia entre el gesto expresivo y su referencia. Torpeza motora. Inteligencia normal. Alteraciones en la flexibilidad mental y hipersensibilidad ante ciertos estímulos, como son los sonidos, los olores, los sabores, ¿sí? Y tienen una preferencia en actividades mecánicas, ¿sí? Como, por ejemplo, son las de apilar, las de desmontar, las de coleccionar, ¿sí? Y su falta de flexibilidad produce que resistencia a los cambios, ¿sí? Y al desarrollo de rutinas o rituales, ¿sí? Bien, con respecto a las posibles intervenciones, pueden ser juegos con reglas simples y poca demanda motora, el aprendizaje de expresiones faciales y gestos corporales asociados a las emociones. De ahí pueden ser juegos ante el espejo, reconocimiento de las mismas en él y en los demás. Promover que el aprendizaje de técnicas de relajación y autocontrol, ¿sí? Otra cosa puede ser el uso de apoyo visual para comprender la información, ¿sí? La información de esa información. Y facilitarle organizadores diarios, como por ejemplo los días de colegio, los días que tienen que ir a la escuela, ¿sí? Estos facilitadores de organizadores diarios serían como un machete, un apunte, ¿sí? Entonces, puede ser que en el afiche diga días de colegio o días de escuela, ¿sí? Y ahí ponen, ojo, todos los días antes de salir de casa, tengo que comprobar que llevo todo lo que necesito. Ejemplo, mochila, agenda escolar, estucho, cartuchera, todos los libros, ¿sí? Otros objetos que pueden ser regla, compás, libro de lectura, lápices, si usa lentes, gafas, objetos de aseo. ¿Bien? Entonces, todo lo que tendría que llevar el niño antes de salir para ir al colegio. Luego tenemos trastorno del espectro autista. El autismo refiere a fallas muy tempranas en la estructura de la subjetividad, con un elemento distintivo, que es la incapacidad para comprender el vínculo humano. ¿Sí? La sintomatología, perdón, es muy variable y también la evolución. Normalmente son niños que suelen tener una buena relación con las máquinas, que pueden armar y pueden desarmar aparatos. Generalmente no hablan o tienen un lenguaje muy básico, tienen una mirada vacía,
tienen una ausencia de mímica y gestos. ¿Qué más? No diferencian entre familia y extraño y tienen movimientos estereotipados, ¿sí? Y acá entraría el juego. Tenemos diferentes tipos de juegos. Tenemos juegos de presencia-ausencia que permiten la simbolización de la ausencia y también permite la identificación del yo, no yo. Bien. Luego tenemos los juegos de personajes. Son aquellos juegos que implican la representación de situaciones ficticias, ¿sí? Se simulan que acontecimientos imaginarios o se interpretan escenas por medio de roles y personajes, ¿sí? Y son fundamentales para que para comprender y asimilar el entorno que nos rodea y está asociado con el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Luego tenemos los juegos reglados, que son aquellos que existe una serie de reglas, de instrucciones o de normas que los jugadores deben conocer y respetar para seguir el objetivo. Esto favorece a la socialización a partir del respeto y la negociación de las reglas. También promueve el acatamiento de turnos y de normas, ¿sí? Otra cosa que hacen estos tipos de juegos es fomentar los procesos cognitivos, como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Luego tenemos los juegos de construcción, que son aquellos juegos que contienen piezas para encajar o para ensamblar, para apilar o para juntar con el objetivo de complementar o hacer una cierta construcción. Estos juegos entonces contribuyen a qué? A desarrollar la coordinación, la diferenciación de formas y colores, el razonamiento, la organización espacial, la atención, la reflexión, la memoria lógica, la concentración y también la persistencia en las tareas, ¿sí? Son fundamentales para el desarrollo de la autoestima y de la superación. Bien, bueno, les mando un saludo y nuevamente les pido disculpas por no haber habilitado ayer el micrófono.